Hola, en la sesión de hoy vamos a seguir también trabajando con el estado, igual que estuvimos trabajando en la sesión anterior. En este caso nos vamos a centrar en lo que se conoce como elevación de estado. La elevación de estado simplemente dice que cuando varias funciones, varios componentes composable deben modificar un estado, el cambio se debe centralizar en el componente que más arriba haya en la jerarquía de todos los componentes que vayan a modificar este estado. Por eso se conoce como elevación en el sentido de subir. Es decir, varios componentes tienen que modificar un estado de la aplicación, pues vamos a centralizar esos cambios en el componente más arriba en la jerarquía. Y eso es lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Entonces nuestro objetivo en esta sesión va a ser crear una pantalla, típica pantalla de presentación de una aplicación, que cuando entramos nos dice bienvenido a mi aplicación, esto es todo lo que te podemos ofrecer, por ejemplo. Y una vez le das a continuar, esa pantalla ya no se vuelve a mostrar nunca jamás en el tiempo que estés usando la aplicación, ¿vale? Es decir, solo se muestra al abrir la aplicación por primera vez. En este caso no lo vamos a hacer que se almacene entre reinicios. Es decir, si yo reinicio, la aplicación se va a volver a mostrar la pantalla porque no estamos almacenando información en el dispositivo, pero que una vez entres le des a continuar y la pantalla ya no se muestre. Vamos a empezar haciendo la función para mostrar esta pantalla. Esta pantalla normalmente la solemos conocer como la pantalla de onboarding. Entonces la vamos a llamar onboarding screen. La vamos a crear aquí en el mismo main activity donde hemos estado trabajando todo el tiempo. Y esta función va a recibir un parámetro, que es el modifier. Vamos a decirle que es un componente y no vamos a ponerle la notación preview. Es decir, la notación esta preview que estábamos usando anteriormente para poder tener esta pequeña previsualización no la vamos a usar y ahora veremos por qué. Lo primero que vamos a hacer es la variable esta que va a controlar si la pantalla se ha mostrado ya o no. Esa variable va a ser un var que se llame debe mostrar la pantalla de onboarding y le vamos a decir que es algo que tiene que recordar, y al igual que en la sesión anterior es un mutable state of true. La vamos a inicializar a true para ver que al principio se tiene que mostrar y una vez se ha mostrado ya se pone a false y ya no la tenemos que mostrar nunca más. Bien, así es como lo hubiésemos hecho en la sesión anterior. De hecho, si recordáis, aquí tenemos el código de la sesión anterior, mutable state of false, igual remember, y esto tenía un pero, que era que tendríamos que acceder siempre con expanded.value, expanded.value, tanto para leer como para asignar. Esto lo podemos evitar de una forma bastante sencilla, cambiando el igual por un by. La diferencia con el igual es, si yo tuviese el igual, yo tendría que hacer show onboarding .value para leerlo y .value para asignarlo. Pues con el by remember accedemos, es como si enlazásemos la propiedad value a la variable directamente. Es decir, solo tendríamos que hacer show onboarding igual a false. Es decir, la diferencia es que el .value nos lo vamos a ahorrar. Vamos a seguir construyendo la pantalla ahora que hemos visto esto, que nos hará la vida más sencilla a lo largo de todas las aplicaciones que vayamos haciendo en Kotlin. Aquí simplemente vamos a hacer una columna como ya hemos hecho varias. Le vamos a poner un par de modificadores, así que nos hace falta los paréntesis. Y de modificadores vamos a utilizar el modifier que hemos pasado por parámetro. Y le vamos a decir que ocupe el mayor tamaño posible. Y lo vamos a alinear al centro, tanto vertical como horizontalmente. A continuación le vamos a poner aquí un texto de bienvenida que simplemente va a ser un hola. Por ejemplo, aquí podéis poner lo que queráis. Y un botón
que también va a tener un pequeño modificador. En este caso vamos a utilizar la clase modifier en vez del parámetro. Le vamos a decir que tenga un poquito de padding. Y en el onClick lo que vamos a hacer es cambiar el estado de la variable. En este caso, cuando pulsásemos el botón, automáticamente pondría la variable a false y en un futuro ya no se mostraría más la pantalla. Bien, y aquí vamos a poner un texto al botón que sea algo como continuar o acceder, lo que sea. Aquí, ahora lo que vamos a hacer es, esta función ya la tenemos, perfecta, es un componente. Ahora vamos a hacer otra función para previsualizar este componente. Es una función más pequeñita que la vamos a tener ahí simplemente de ayuda para mostrar el componente en la previsualización. Es decir, si yo ahora vuelvo a partir esto, aquí solo tengo la pantalla principal, no tengo el componente nuevo que acabamos de hacer. Vamos a hacer una función que sea onboarding preview, que básicamente va a llamar el tema de la aplicación. En mi caso, My Application Theme o primer To Do Theme, puede aparecer de las dos formas. Y aquí vamos a llamar a la función onboarding screen y no le voy a pasar ningún parámetro. Y esto tiene que ser una función composable. Ahí está. Aquí me está pidiendo el parámetro que no debería, exactamente si me lo puedo ahorrar. Vale, porque a este le tenemos que dar como valor por defecto el modificador. Ahora sí. Vale, ponemos el parámetro para que se pueda sobreescribir, pero le damos un valor por defecto. Vale, y ahora a esta función es a la que le vamos a dar la habilidad de poder ser previsualizada. Listo. Si os fijáis, aquí tenemos otra pantalla con el componente que acabamos de crear. Es decir, podemos tener varias previsualizaciones al mismo tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Que este, como es un componente muy simple, ni tiene fondo, no le hemos puesto un surface ni un scaffold, así que se ve así bastante feíto. Pues para eso tenemos unas cuantas opciones en la anotación preview. La primera que tenemos se llama show background, que lo que nos va a permitir es ponerle un background a nuestra previsualización. Y ahí vemos que ya tiene esa previsualización, o sea, ese background en la previsualización. Ahora, segundo problema, que es demasiado grande, es decir, la previsualización ocupa demasiado para 3 tonterías que lleva la pantalla. Entonces, lo que podemos hacer es, mediante parámetros, modificar el tamaño de nuestra previsualización. En este caso, pues va a tener unos 320 dp de anchura y unos 320 dp también de altura. Y se nos queda aquí un cuadrado que ocupa menos espacio para ver el componente. Esto no afecta a la aplicación, no afecta a la ejecución de la aplicación. Simplemente es cómo nosotros lo vamos a previsualizar. Pero claro, cuando tenemos aquí 20 pantallas, pues es mucho más cómodo tenerlo así en pequeñito si no hace falta más. Sobre todo, pues claro, esto va a ser una pantalla, pero ya si fuera un componente, si intentásemos previsualizar un componente, no hace falta renderizar toda una pantalla. Incluso este de aquí también lo podríamos hacer más pequeño. De aquí lo que nos tiene que quedar claro, es decir, esto de la previsualización, bueno, pues no es tan importante, pero sí es muy importante comprender la diferencia entre el igual remember y el by remember. Igual remember lo que va a hacer es poner la variable como tal dentro de expanded. Y mutable state of lo que devuelve es un objeto mutable state que lleva una propiedad value. Entonces, cada vez que tengamos que trabajar con value, vamos a tener que estar haciendo .value todo el rato. En cambio, si utilizamos byRemember, lo que vamos a hacer es asociar la propiedad .value de esta clase, de esa interfaz MutableState, para que directamente podamos trabajar como si fuera una variable normal. ¿Vale? Es mucho más cómodo. En la mayoría de ocasiones siempre vamos a utilizar byRemember porque es muchísimo más cómodo. Vale, entonces ahora lo que quiero que veáis es cómo haríamos esto en cualquier otra aplicación, en cualquier otro lenguaje.
nosotros estamos aquí en nuestra aplicación y diríamos, voy a hacer aquí arriba, hacer aquí, si la variable está a true, entonces carga el componente onboarding screen. Si no, carga las pantallas de tareas, la vamos a llamar task screen, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que nosotros aquí no tenemos acceso a la variable showOnboarding, ¿vale? Está mal escrita, pero bueno, no tenemos acceso a esta variable. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tenemos que elevar el estado para que sea esta función la que se encargue de gestionar todo el cambio de estado. Vale, vamos a ver cómo se hace. Vale, lo primero que vamos a hacer es quitarnos todo esto de aquí en medio y nos lo vamos a llevar a otra función que la vamos a llamar, por ejemplo, task screen, como hemos dicho. Es fun, también va a ser composable, obviamente, y lo que vamos a hacer es coger el contenido desde aquí hasta aquí. Esto que teníamos aquí, esto a lo mejor vosotros no lo tenéis que hacer, copiar esta anotación, en mi caso sí, ya está, perfecto. Y al igual que antes, nos vamos a hacer otra función aquí abajo para que no moleste, que sea previsualizar esa pantalla. Vamos a llevar esta función y va a ser tasks screen. Perfecto, ya tenemos nuestras dos previsualizaciones, esta de aquí que de momento ya no nos hace falta porque tenemos las otras dos, y ya tenemos nuestras dos pantallas de nuestra aplicación separadas. Es decir, por un lado tenemos nuestra pantalla con las tareas y por otro lado nuestra pantalla de inicio y bienvenida. Bien, a continuación vamos a mover la lógica de la variable debe mostrar el onboarding. De momento la vamos a copiar, ¿vale? No la vamos a mover del todo, la vamos a copiar aquí arriba. Y aquí vamos a crear una surface. Vale. Y aquí sí que podemos hacer ese si debe mostrar el onboarding, me llamas a la pantalla de onboarding. Si no, me llamas a la pantalla de tareas. Bien, este aviso es normal, ¿vale? Porque esta variable de momento no la estamos modificando. Le vamos a añadir también la anotación @preview a esta pantalla, ¿vale? Para poder ver el comportamiento. Y vamos a ejecutar la aplicación. Una vez ejecutada la aplicación, vemos que tenemos nuestra pantalla de integración, es decir, la onboarding screen. El problema es que si le damos a continuar no hacemos nada. ¿Por qué? Porque obviamente estamos cambiando el estado, pero ¿qué estado estamos cambiando? El de la variable local. Es decir, no hace nada. ¿Por qué? Porque la comparación la tenemos aquí arriba con esta variable que no está siendo modificada. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora sí es agregar esa lógica para poder elevar el estado desde el onboarding screen hasta el main screen. Para ello, lo que vamos a hacer es utilizar lo que se conoce como callback. Probablemente muchas personas ya conoceréis lo que es un callback. Para los que no, es una forma de decirle a una función: oye, cuando hagas algo, cuando termines, llámame de vuelta, ¿vale? Callback, que es devolver la llamada. Me devuelves la llamada. Esto parece así un poco difícil, pero no es más que pasar una función como parámetro a otra función. Tampoco parece mucho más fácil dicho así, pero vamos a ver que es muy sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer es añadirle a nuestra onboarding screen, le vamos a añadir un parámetro que se llama onBoarding.
continue clicked. Y le vamos a decir que es una función. ¿Vale? Con esto le decimos que es una función. Normalmente cuando queremos hacer un callback es porque queremos notificar un evento. Es decir, queremos notificar a otra función, la función que nos ha llamado, que ha ocurrido un evento. Y normalmente para los eventos utilizamos la preposición on. Cuando nosotros queremos llamar de una función a otra y queremos pasar un callback, significa que queremos que cuando pase algo, ocurra un evento, la función a la que hemos llamado nos llame de vuelta, es decir, ejecute el callback. Es exactamente la misma lógica que siguen los botones con el onClick. Es decir, yo le estoy pasando un onClick porque quiero que el botón, al ser clicado, es decir, cuando se produzca el evento del clic, haga algo, ejecute algo. En este caso, pues cambiar el valor de la variable. Pues es la misma lógica. Bien, aquí nos va a dar un error, porque ahora estamos poniendo un parámetro obligatorio, de momento nos da igual. Y aquí arriba también nos va a dar un error, porque estamos con un parámetro obligatorio que no estamos pasando. De momento nos da igual. Vamos a centrarnos ahora en el onboarding screen. Vamos a darle la lógica que le hace falta a esto. Que no es más que decir, cuando se pulse el continuar, lanza el evento. Que tenemos que hacer en el botón que se llama continuar, decirle que cuando se pulse, llame al evento. Ya está. Es decir, ahora cuando pulsemos el botón, esta función va a ejecutar la función que hayamos pasado por parámetro desde el componente padre. Vamos a seguir y ahora hacemos una revisión general. Onboarding screen de nuevo. Bien, antes de nada, esta variable ya no hace falta. No se está usando. Solo se usaba en el onClick. Ya no se está usando aquí. Se puede eliminar. De forma que solo quede en el main screen component. Bien, ahora, aquí en este caso, nos está diciendo que tenemos que pasar una función. Tenemos que pasar una función. Como no nos interesa lo que haga, aquí no nos interesa hacer nada, lo que vamos a hacer es pasar una función vacía. Así indicamos que es una función vacía. Ya está. Si pulsamos no va a hacer absolutamente nada. Pero donde sí nos interesa hacer algo es aquí arriba, en el main screen. Ahora lo que vamos a decirle aquí es, el parámetro onContinueClick va a ser una función que lo que va a hacer es poner la variable showOnboarding a false. ¿Vale? Hecho esto, deberían irse todos los warnings y todos los errores que teníamos. Porque aquí teníamos un warning de que esta variable no la estábamos usando, ya la estamos usando y reasignando. Aquí teníamos un warning un error de que no estábamos pasando el parámetro obligatorio, ya lo estamos pasando. Y aquí abajo en el onboarding preview teníamos también una notificación de que no estamos pasando el parámetro obligatorio, ya lo estamos pasando. Perfecto. Bien, en las previsualizaciones no vamos a tener ningún cambio. Sin embargo, el cambio lo vamos a ver al ejecutar la aplicación. Vamos a ejecutarla de nuevo. Perfecto. Una vez ejecutada, vemos nuestro botón de continuar y al pulsarlo, ¡pum!, cambiamos a la pantalla de tareas. Vale, algo que tenemos que tener muy claro en Jetpack Compose es que el componente que no estamos viendo no está oculto. Es decir, sabemos que en HTML, por ejemplo, podemos ocultar un elemento que esté presente en el DOM, pero que no esté visible. Es decir, si le damos clic derecho a inspeccionar elementos en la consola, veríamos que está el HTML escrito, pero no lo estamos viendo visible. Vale, en Jetpack Compose, al igual que en otras librerías muy famosas de interfaz móvil o web, como Flutter, Angular, React, cuando el componente no se está mostrando, es que no está cargado, ni siquiera está en pantalla. Es decir, el componente con las tareas, este de aquí, ni siquiera está ahora mismo cargado en la interfaz. No es que esté oculto, es que no está cargado. Nosotros, por la misma razón que vimos en la anterior sesión, cuando le damos a continuar,
¿qué es lo que pasa? Pulsamos en el botón continuar. El botón continuar, que está aquí, cuando se pulsa, salta el evento onClick. Es decir, cuando clicamos el botón, salta el evento onClick del botón. Este evento lo que hace es llamar a la función que ha recibido por parámetro. En el caso de la previsualización no importa. ¿Por qué? Porque la función que ha recibido por parámetro es no hagas absolutamente nada. Pues cuando pulse el botón no va a hacer absolutamente nada. Sin embargo, cuando estamos hablando de la pantalla principal, este evento sí que se ha pasado y sí que se ha pasado una función, que lo único que hace es cambiar una variable de true a false. Esa variable no es una variable cualquiera, es una variable de estado mutable que se recuerda entre refrescos, ¿vale? Lo que vimos en la sesión anterior. Es decir, cada vez que se refresca la interfaz, la variable sigue almacenando el valor que tenía antes del refresco, en vez de ponerse otra vez a true. Si no se recordase, esto se estaría cada vez que se llamase a esta función porque se refresca la interfaz, esto se pondría a true y a true y a true, y siempre estaría saliendo la pantalla constantemente. Pero como lo estamos recordando, no vuelve a reiniciarse el valor. Además, gracias a la palabra clave by, podemos utilizar la variable como si fuera una variable normal y corriente, en vez de estar utilizando el punto value todo el rato. Es decir, si yo aquí cambiase también este igual por un by, podría deshacerme. ¿Veis que todos los punto values se me ponen como error? Podría deshacerme de todos ellos. Y por último, al cambiar el estado de la variable, lo que hace es refrescar la interfaz y mira, perfecto, lo hemos cambiado a false. Y como me acuerdo antes del refresco, sigue a false, perfecto. ¿Se tiene que mostrar la pantalla? No, porque al pulsar en el botón hemos cambiado a false. Entonces, ¿qué mostramos? La pantalla de tarea. Bien, muy importante también quedarse con la palabra clave, no la palabra clave, sino con el término callback. En español es como devolución de llamada, pero esto no lo vamos a usar nunca y es muy raro que lo encontréis como devolución de llamada. Ahora, callback es un término que existe en la programación en general, en todos los lenguajes de programación, no es algo específico de Kotlin ni de Jetpack Compose, por lo cual es un término que tenemos que tener claro, ¿vale? Es cuando nosotros pasamos una función como parámetro, esperando que cuando se cumpla algo, esa función sea llamada y nos llame de vuelta. Y con eso ya tenemos nuestra pantalla de integración de onboarding y podemos dar por finalizada la sesión de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.